a su pastor en el rojo. ¿Empieza o no? No, en la vía, En la D, derecho. Y gracias por esta oportunidad, gracias por la confianza de su pastor, mi suegro, amén. Y pues yo soy su yerno favorito, aunque Gilberto se enoje. Soy el mejor portado, amén. Así que, pero es una bendición estar aquí hoy en la iglesia, aquí en zona 6, amén. Y todos somos el mismo cuerpo de Cristo. Así que quiero dar inicio en esta tarde. Quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 1. Si usted trae Biblia, Hebreos capítulo 1. Y voy a tratar de terminar rápido para que usted no se duerma. Luego con las sillas que tienen aquí, ¿verdad? Están bien cómodas. Híjole, como que lo están escaneando a uno, ¿ah? Entonces, pero voy a tratar de que usted me ponga atención por 30 minutos para predicar, para poder hablarle la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Quiero que mantenga ahí su mano, su dedo, su separador. Quiero empezar con esta historia que escuché. Uno de los presidentes de Estados Unidos en la década de los 40, Franklin Delano Roosevelt, este presidente se cansó, no sé si usted ha visto, pero cuando hay reuniones de gala, y no sé si ha visto que todos pasan a saludar ya sea al presidente o al líder o al que está ahí al mando, ¿verdad? Y todos pasan a saludarlo. No sé si usted ha visto en las conferencias de prensa o cuando hacen la ONU y todos pasan a saludar y van pasando. Pues estaba en una noche de gala y el presidente Franklin Delano Roosevelt hizo algo que cambió, o que él hizo algo diferente. Todos siempre hacían, y es un protocolo que deben de seguir, pero el presidente se dio cuenta que en realidad muchos solo seguían el protocolo y que en sus discursos muchas veces gente no le ponía atención, solo le seguían la corriente o decían sí, está bien, y esto y lo otro. Entonces el presidente dice que una noche de gala decidió hacer algo diferente. Y a cada uno de los que se le acercaba y lo saludaban, el presidente les decía estas palabras. Se acercaban y lo saludaban, y el presidente les decía, cuando ellos se acercaban: esta mañana maté a mi abuela. A todos, y todos: sí, qué bueno, siga adelante, presidente. Y se iban acercando y él: esta mañana maté a mi abuelita. Y todos: sí, presidente, sí, siga adelante, lo vamos a seguir apoyando. Y dice que pasaban mucho hasta que un diplomático que iba pasando, un diplomático extranjero, le dio la mano y le puso atención a las palabras que él decía. Y ahora él le respondió de una manera chistosa, una manera como que siguiéndole la corriente, pero el presidente le dijo a este diplomático en el momento que él pasó, y él le dice: esta mañana maté a mi abuelita. Y el diplomático extranjero le respondió en el oído, se le acercó y le dijo: seguro se lo merecía. ¿Qué te quiero contar con esta historia, hermanos? Que muchas veces cristianos vienen a la iglesia y le hacen elogios a Dios, alaban a Dios, algunos hasta papaíto le dicen: papá Dios, y esto y lo otro, pero muy pocos le ponen atención a Dios en realidad lo que Él quiere decir. Todos elogian a él, al presidente Franklin. Él pudo notar que todos lo elogiaban, pero que muy pocos le ponían atención a sus palabras. Y esto es lo mismo con Dios. Muchas veces cristianos vienen y el bullicio, todo lo que está alrededor, los distrae y no pueden poner atención a las palabras de Dios. Hay mucha gente que viene y sí, se goza en la presencia de Dios, viene, salta y todo lo que puede hacer en la iglesia, pero se va vacío.
¿Sabes por qué? Porque no le pudieron poner atención a Dios. Siguieron el protocolo de la iglesia, pero en realidad no le pusieron atención a Dios. La pregunta es en esta noche, ¿qué tanta atención le pones tú a Dios? ¿O solo sigues un protocolo de venir a la iglesia? Tengo que ir a escuchar la palabra de Dios y no qué va a decir el pastor. O tengo que ir a la iglesia. Bueno, hoy no tienen algunos cristianos. Vienen a la iglesia porque no tienen nada que hacer ahorita en la tarde. Pero te aseguro que si hubieran tenido algo que hacer, no estuvieran aquí. Es algo que a veces, ¿verdad?, incomoda, pero en realidad, hermanos, ¿cuántos de aquí vinieron porque en realidad querían escuchar que Dios les hable? Que en realidad querías venir porque quieres que tu vida cambie a través de la palabra de Dios. No porque no tenías, no porque te sobra tiempo, no porque es, bueno, ya terminé todo mi quehacer, ya terminé, ya hicimos todo hoy el domingo, vamos a la iglesia. Vamos allá 1 hora, 2 horas. Quiero hablarte acerca de la voz de Dios. Hebreos capítulo 1 dice la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Quiero que oremos en esta noche por la palabra de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, mi Dios, que tú nos ayudes, que tú te muevas en esta palabra, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pido, mi Dios, que seas tú moviéndote en nuestras vidas y que tu palabra, mi Dios, pueda traer, mi Dios, convicción a nuestras vidas, que pueda traer, mi Dios, arrepentimiento a nuestras vidas y un cambio interno, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte de la voz de Dios y quiero empezar con esto, amén, con esta historia del presidente. Y es que qué fácil es distraernos. ¿Cuántos dicen amén? Es muy fácil. Yo no sé si has podido hablar con gente que hace como que te está poniendo atención, pero en realidad no te está poniendo atención. Mi esposa muchas veces me lo hace. Y ahí me está hablando y yo, sí. Y ya sabe uno a veces de esposo, ¿verdad? Que hay que pagar esto, que tengo esto, pendiente aquello, que hay que aquí, que hay que hacer acá, que en la iglesia esto, que lo otro. Y a veces mi esposa me está ahí, sí, oye, mira, ahorita que esto, sí. Y llega un punto donde ella me dice, ¿qué te dije? Sí, de lo que, eso que me estás hablando. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso que estás diciendo. Y mi esposa a menudo se enoja conmigo. Y sí, a veces uno, escúchame bien, pone atención, pero en realidad no estás aquí. Muchos cristianos están amén, pero en realidad no tienen su mente en el servicio. Es increíble, pero escúchame bien, la palabra de Dios nos habla acerca de esto y que lo fácil que es que nos distraemos. Quiero hablarte primeramente de la voz de Dios. En nuestro texto vemos y dice que Dios, habiendo hablado, dice de muchas maneras. ¿Cuántos saben que Dios habla de muchas maneras? Y a veces nos habla directamente y personalmente a nosotros. Especialmente, hermanos, porque Dios quiere que nosotros seamos restaurados, porque quiere que nosotros seamos salvados. La palabra de Dios dice en Timoteo que toda la escritura está inspirada por Dios para exhortarnos, para redarguirnos, para enseñarnos. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos advierte, pero especialmente, escúchame bien, la palabra de Dios te habla de forma personal, te habla a ti de forma personal. Y muchas veces
no ponemos atención a la palabra de Dios. No ponemos atención a lo que Él dice. Mateo habla acerca de esto y con esta historia me voy a ir sosteniendo. Mateo capítulo 13. Hay diferentes tipos de cristianos o diferentes tipos de corazones que vienen a la iglesia. Y tienes que tener en mente que algo que el diablo va a hacer, hermano, es que tú no entiendas la palabra de Dios. ¿Cuántos escucharon eso? Algo que el diablo va a hacer es que tú no entiendas la palabra de Dios. Va a querer distraerte. Tu mente va a estar pensando en otras cosas y no en la palabra de Dios. Y ese es el mayor peligro. Cuando nosotros no le ponemos atención a la palabra de Dios, a la palabra de advertencia. El mundo no escucha la voz de Dios. Dios habla de diferentes maneras. Estamos viendo ahorita lo que está pasando en Israel. Y saben, muchos cristianos no se están preparando para el rapto. ¿Cuántos aquí están listos si Cristo viene ahorita? Porque esto va a suceder muy pronto. Muy pronto. Acabamos de tener un pastor en Misco y excelente. Él habló acerca de esto. Él es escatólogo y habló acerca del final de los tiempos. Y escúchame bien, me quedé con la boca abierta. Porque Dios nos habla de diferentes maneras. Por una advertencia, para prepararnos, para decirnos: hey, ya voy por ustedes. Dice que vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, en un abrir y cerrar de ojos. Así será la venida de Dios. Hebreos capítulo 13 nos dice, versículo 1: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se sentó, dice, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba... estoy mal. 13. Mateo 13. Estoy mal aquí. Que ya se me perdió. No, sí, es 13:1, estamos bien. Después nos vamos a saltar al 18. 13, capítulo 1, estamos bien ahí. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por palabra, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús, yo no sé si usted ha visto en la Biblia, pero Él habló en muchas parábolas, ¿verdad? Mucha gente se le acercaba a Él y Él hablaba en parábolas. Ahora, Él usaba parábolas porque Él quería que lo que Él estaba diciendo, quería que ellos en realidad entendieran lo que Él estaba hablando. En muchas ocasiones también les dijo a sus discípulos que muchas de esas parábolas eran para que los que oyeran no entendieran. En otras palabras, lo que Él está diciendo es: el que tenga oídos, que ponga atención a las palabras que estoy diciendo y escuche y ponga atención. Esta era una forma que Jesús usaba para que la gente en ese tiempo. Él usaba muchas parábolas de sembrar, de cosas que ellos, de su cultura, de una manera que fuera entendible. Dios nunca quiere confundirte. Las parábolas no eran para confundir a la gente.
En realidad Jesús quería que le entendieran lo que Él estaba diciendo. Pero hablaba acerca de la parábola del sembrador, y esto es lo que muchas veces somos nosotros, cristianos, y está hablando de la palabra del sembrador, y obviamente entendemos que la semilla es la palabra de Dios. El versículo 18 lo explica Jesús mismo, capítulo 13, versículo 18, quiero que vaya conmigo, dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando aún alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la preocupación por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La pregunta es, ¿en qué listado estamos nosotros? Quiero hablarte de esto segundamente. Hay gente que el diablo va a querer remover el sentido común de nosotros. Una de las cosas que el diablo va a hacer es remover el sentido común. Y este es mi segundo punto. Removiendo el sentido común. Lo que la palabra de Dios nos dice oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando tú no entiendes la palabra de Dios o lo que se está predicando, o no le pones atención y no le entiendes, dice que viene ¿quién? El maligno y la arrebata y la quita de tu corazón, de tal manera que tú no comprendes, que tú no entiendes la palabra de Dios, que tú no entendiste lo que Dios quería decirte, que esa palabra podía salvar tu vida. ¿Cuántos cristianos están tomando malas decisiones y están después llorando delante de Dios? ¿Por qué esto? Yo te aseguro algo, que Dios tuvo que advertirte antes y no pusiste su atención. Que Dios pudo advertirte por una palabra, por una predicación, y tú no pusiste esa atención. Había gente que no entendía, pero que tampoco quería entender, que tampoco le importaba. Dice que hay un tipo de personas que oyen la palabra de Dios y que no le importa si no le entiende. En muchas ocasiones sus discípulos se acercaban a Jesús y le preguntaban: ¿qué quisiste decir con esto? ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos tampoco le entendían, pero se acercaban a Jesús y le decían: ¿qué quiso decir con esto? ¿Qué quisiste decir con esto? Porque les interesaba la palabra de Dios. Sabes que hay muchos cristianos que no entienden a la palabra de Dios, pero igual les da igual. ¿Sabes qué dice ahí? Sabes que muchos cristianos no leen la Biblia porque dicen: es que no le entiendo. No es normal que no le entiendas a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la que va a salvar tu vida. Tienes que entender a la palabra de Dios. Tienes que orar y decir: Dios, dame entendimiento, dame sabiduría. Yo te pregunto, ¿cuántos de aquí están leyendo su Biblia y le pueden entender? Yo sé que hay cosas que no vas a entender, pero ¿cuántas veces has venido a tu pastor o a un líder y decirle: hermano, no le entiendo aquí, no entiendo esto? ¿Te acuerdas de Felipe y el etíope? Y él le dice: ¿qué es lo que estás leyendo? Y él no entendía. Felipe le dice: ¿qué estás leyendo? ¿Qué es lo que dice? Y le dice: no, pues, ¿cómo? Si no hay nadie que me explique la palabra de Dios. No hay nadie que me explique. Y Felipe le empieza a hablar del reino de Dios y le habla a tal punto que fue conviccionado este hombre, porque en realidad él estaba interesado en la palabra de Dios. Si tú eres persistente, ¿sabes? Por eso te digo, muchos cristianos no leen la palabra de Dios y se excusan con decir: es que no le entiendo. Pero yo te digo, si tú empiezas a practicar y a leer, Dios va a derramar de su espíritu en ti y vas a entender la palabra de Dios. No, es que yo primero que me dé entendimiento, Dios.
Pero si nunca empiezas a practicar, a leer la palabra de Dios, escúchame bien, este libro está lleno de consejos. Matrimonio, financieros, de todo, de todo lo que estamos viviendo. Muchos cristianos están asustados. ¿Qué está pasando? Aquí está en la Biblia. Mateo capítulo 24 dice que habrán rumores de guerras y hambres, peste, de todo lo que estamos viendo en la Biblia está. Pero dice, no se turbe vuestro corazón. En pocas palabras dice, que eso no les quite la atención. Porque en realidad eso nos está quitando la atención de lo que en realidad Dios quiere que nos enfoquemos. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Dios le interesa más que tú te intereses, que tú estés preocupado por tu salvación. Dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Todo esto que está sucediendo, escúchame bien, está escrito en la palabra de Dios. Y Él ya nos lo advirtió, y Él ya nos lo dijo, para que nosotros estemos preparados. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la preocupación por causa de la palabra, luego tropieza. Muchos escuchan la palabra de Dios y salen gozosos, pero dices que las aflicciones de allá afuera, lo que te estoy hablando, hacen que se olviden de lo que escucharon aquí. ¿Cuántos aquí se han salido gozosos y van a su casa y empiezan las preocupaciones, y empiezan las peleas, y empiezan los problemas? ¿O solo yo? Y se te olvidó todo lo que se dijo aquí, y se te olvidó todo lo que Dios te dijo, y se te olvidó todo lo que se te predicó. Te olvidas de la palabra de Dios, pierdes tu testimonio, pierdes tu mente, pierdes tu corazón. Si viniste a la iglesia, seguiste un protocolo, pero no le pusiste atención a Dios. Y este es el mayor peligro, hermanos, porque hoy en este tiempo, si hay algo que el diablo va a querer, es que tú no le pongas atención a Dios. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios dice que en los postreros días, Dios mismo, Dios va a hacer descender de su espíritu sobre nosotros. Que los jóvenes van a ver visiones, que vamos a ver visiones, que vamos a tener profecía. Es Dios hablándonos. Dios está hablando a través de predicadores, Dios está hablando a través de hombres, Dios está hablando en cada avivamiento, Dios está hablando cuando tú lees tu Biblia. Dios te quiere hablar. Pero también, esta es la generación donde más distracción hay. Romanos capítulo 1, vaya conmigo y manténgase en Mateo 13 porque vamos a regresar ahí. Romanos capítulo 1, versículo 29. ¿Cuántos están ahí? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este tipo de gente dice, y habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo entendido la palabra de Dios, dice, llegó un punto donde se desviaron de la voz, donde se desviaron de lo que aprendieron. Vemos ahorita lo que está sucediendo en Guatemala.
Yo me pregunto, toda esa gente que está ahí, en realidad preocupados por lo que va a pasar en el país, ¿cuántos de ellos estarán preocupados porque Cristo ya viene pronto? Muchos cristianos estamos preocupados, ¿verdad?, por lo que va a ser la economía en un futuro. Muchos estamos preocupados por lo que va a ser la Agenda 2030. Y no es que eso no tenga importancia, pero escúchame bien, ¿cuántos están preocupados porque su vida esté bien delante de Dios? ¿Cuántos están preocupados por escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos están preocupados porque sí están haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo? ¿Te has preguntado eso? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo esté haciendo? No digo que eso no tenga importancia, pero Él dijo, todo esto es necesario que acontezca, pero dice, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, dice que esto no les robe la paz, porque esto es necesario que acontezca, esto es necesario que suceda, pero dice, no es el fin en realidad. Pero Dios quiere enfocarnos a lo que Él te está hablando personalmente. En el texto, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso la palabra de Dios dice, no pueden servir a dos señores, porque amarán a uno y odiarán al otro. No pueden servir a las riquezas. Sabes que hoy mucha gente no tiene tiempo de venir a la iglesia porque están trabajando. No tienen tiempo de venir a escuchar o darle un tiempo a Dios. No tienen tiempo de leer la palabra de Dios porque están muy ocupados. Somos envueltos en este mundo, somos envueltos en lo que están viviendo, en lo que estamos viviendo, hermano. Y esto, déjame decir, esto se va a intensificar. La palabra de Dios dice que estos son dolores de parto. ¿Cuántos aquí han estado? Las hermanas van a entender, las que han estado embarazadas, ¿verdad? Cuando empiezan los dolores, cuando empiezan los dolores, ¿verdad? Pero cuando ya están los verdaderos, cuando ya viene el bebé, cuando ya viene, ¿verdad? No se compara ese dolor con los dolores de inicio de parto. Cuando ya estás ahí, cuando ya te dicen esté caminando y todo eso. Yo recuerdo con mi esposa y la estuve llevando ahí, estábamos en tiempo de pandemia, y recuerdo que cuando empezaron los dolores, pues uno no sabe qué hacer, y dice, me duele y esto y lo otro, ayúdame, y aquí, y yo lo que hacía era que me la llevaba al hospital. La llevé como 5 veces hasta que el doctor como que ya se cansó. Mi esposa también me dijo, ya no quiero que me lleves con ese doctor, porque él me está diciendo que qué hago aquí, que no sea necia, y que esto, y que el bebé no viene todavía. Y como estábamos en pandemia, usted sabe, todo eso estaba cerrado. Pero cuando en realidad, hermano, eso empezó y vinieron los verdaderos dolores de mi esposa. Recuerdo que ese día bajó ella las gradas como pudo, llegó la ambulancia, se la llevaron. Y le digo, ¿cómo son esos dolores? Y dice, son horribles. La palabra de Dios dice que todo esto que está aconteciendo en realidad son dolores, inicios de dolores de parto, pero en realidad no es el verdadero. Dice que el engaño de las riquezas ahoga en la palabra de Dios y la hace infructuosa. Muchos cristianos vienen pensando en deudas, pensando en qué voy a hacer para mañana, en qué voy a hacer para comer. Mateo 6:33 por eso nos habla, dice, ¿por qué se preocupan por lo que han de comer, por lo que han de vestir? Y nos quitamos el enfoque de lo que en realidad es importante. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. ¿Qué es lo que más importa para ti en esta noche? Últimamente quiero hablarte de la salvación de Dios.
Porque esto es lo que de verdad importa. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Pero lo que más tienes que entender, amén, que lo más importante que Dios quiere es que entienda, es que Él quiere que tú seas salvo. Es lo más importante que debes de entender. Que Cristo Jesús murió en la cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Si no le vas a entender a toda la palabra de Dios, si tú dices, no, yo no le entiendo a todo eso del Apocalipsis, yo no le entiendo a todo de los 4 jinetes, yo no le entiendo a la bestia, yo no le entiendo a la guerra de God y Magog, y yo no le entiendo a todo eso, yo no le entiendo a Levíticos y todo eso que dice allí, yo no entiendo, y los nombres y las generaciones, si no le vas a entender a eso, por lo menos entiéndele a que Dios quiere que tú seas salvo. Y tienes que agarrarte de la palabra de Dios. Tienes que empezar a leer la palabra de Dios cuando dicen amén. Porque Dios quiere hablarte a ti. ¿Cuántos han experimentado que Dios les hable directamente cuando estás leyendo tu palabra? No, muchos podemos decir, no, es que nunca me habla Dios. ¿Cómo te va a hablar si nunca le preguntas? No te va a hablar. Si tú no le pones atención a tu pastor, si tú no pones atención a la predicación, como dice tu pastor, mi suegro, empieza la predicación y casualmente te da sed. Te levantas y vas como 20 veces a tomar agua. Y como tomas agua, pues te vas al baño también. ¿Verdad? Te vas al baño y toda la tarde pasaste en tu casa con el celular y no te dio ni sed ni ganas de ir al baño, ¿verdad? Pasaste 3-4 horas poniéndole atención al celular y ahí sí, ¿quién te interrumpa, verdad? Ay, aquel que tú estás en el teléfono y si tus hijos se llegan a interrumpir, ay, cuida, cállense, que estoy en Facebook, cállense, que estoy viendo La Rosa de Guadalupe, cállense, ¿verdad? Pero vienes a la iglesia y tus hijos, ¿verdad? Empiezan a hacer bulla y todo, ay, que griten y esto y lo otro. O te sales con ellos. Verá qué fácil es distraernos. Tienes 30 minutos nada más, hermano, de toda la semana. 30 minutos el miércoles y 30 minutos el domingo, por si no lees tu Biblia. Los únicos 30 minutos que tienes en la semana es en la iglesia para escuchar la palabra de Dios y lo desperdicias. Si no lees tu Biblia porque no la entiendes, por lo menos deberías de poner atención a lo que tu pastor está predicando. Gracias a Dios que tenemos pastores que están leyendo, que están buscando para que tú puedas ser alimentado por la palabra de Dios. Lo menos que podemos hacer es poner atención. No te vas a morir si no tomas agua en 30 minutos. No te vas a morir si no vas al baño en 30 minutos. No les va a pasar nada a tus niños en la escuela si los mandas para allá, para que tú puedas poner atención a la palabra de Dios. No les va a pasar nada. Porque lo que Dios quiere decirte es importante. Lo que Dios quiere decirte es importante. La voz de Dios. Dios siempre quiere corregirnos. Dios siempre quiere guiarnos. Dios siempre quiere enseñarnos. Dios siempre quiere exhortarnos, instruirnos. Con el fin, hermano, de que lleguemos a un arrepentimiento. ¿Qué es lo que está obstruyendo de que tú en realidad le pongas atención a Dios? Si vienes a alabar a Dios, si vienes y haces todo el protocolo, cantas, lloras y haces de todo, y eso está bien, vienes al altar, pero la pregunta es, ¿le pusiste atención? ¿Qué pasara si tu pastor bajara y te dice, hermano, ¿de qué prediqué hoy? De Dios y del diablo. Dios es bueno y el diablo es malo. Pero ¿qué pasara en realidad? ¿Sí?
que tu pastor viera y, este hermano sí me estaba poniendo atención, que bajara aquí. ¿De qué prediqué hoy? Mi pastor lo ha hecho muchas veces. ¿De qué prediqué? O cuando estamos en la escuela dominical, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en la escuela dominical? Y es increíble, ¿verdad? El pastor dice, ¿qué hablamos de la escuela pasada, escuela dominical pasada y todo? Solo los grillos se escuchan. Nadie sabe. Se les olvidó el título. ¿Qué predicamos? Nosotros ahorita yo doy estudios bíblicos y a veces damos una serie de estudios bíblicos. Y a veces les pregunto, ¿cuál fue el estudio pasado? Todos. Y solo se ríen. ¿Qué pasó? No, las preocupaciones, las peleas, las deudas, el trabajo de la semana, el ir y venir, el aquí, los niños, el esposo, la esposa, las batallas, el diablo y esto y lo otro y lo otro. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto y produce a 100, 70 y a 30 por uno. Escúchame bien. ¿Cómo sé si de realidad le estoy poniendo atención a Dios? Dice que cuando tú escuchas la palabra de Dios y le entiendes y comprendes, dice que tú vas a dar fruto. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y le entiendes y la comprendes, dice que vas a dar fruto. Y no solo tú, sino que vas a llevar fruto para los que están allá afuera. Vas a llevar fruto para tu familia. Vas a poder predicarles, vas a poder decirles. Muchos de aquí, muchos cristianos no saben cómo defenderse en su familia. No saben cómo defender, no saben cómo predicar. Y llegan a la casa y es que el pastor dice que deberías ir a la iglesia. Es que el pastor, y todo es que el pastor dice. ¿Por qué no le dices tú? Yo entendí, yo leí, yo entiendo, y dice la palabra esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y dice que el que cayó en buena tierra, el que entendió, dice que llevó fruto al 100 por uno, al 30 y al 70. O sea que él entendió la palabra de Dios y pudo dar fruto y pudo llevar ese mensaje a otros para que ellos también fueran salvos. Cuando tú le pones atención, cuando tú entiendes la palabra de Dios, vas a llevar fruto. Y Dios quiere que lleves mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que cierres sus ojos en esta noche. La voz de Dios.